Buenas tardes, amables televidentes. Un tema de trascendencia humano y, si se quiere, hasta filosófico, es el problema del aborto en la República Dominicana y en el mundo. Este tema hay que tocarlo despojándose de esas pasiones religiosas y de otra naturaleza. Ese es un tema que hay que tocarlo con estricto pensamiento jurídico y humanístico o filosófico. Las mujeres que plantean y los industriales de la muerte, que son los que venden los abortivos, los anticonceptivos, toda esa cosa, que es una industria poderosísima que reporta más de 300 o 400 mil millones de dólares al año. O sea, no crean ustedes que esa es una industria que es para hacer 15 o 20 mil aborticos aquí en la República Dominicana en un año. Esa es una empresa mundial que tiene un rating de venta enorme. Esa industria necesita que los códigos penales digan que se permite el aborto. Porque entonces ya ellos se conectan con los médicos que hacen aborto, entonces venden los abortivos, venden las pastillas, etcétera, etcétera. Pero el tema no hay que verlo exclusivamente desde el punto de vista de la economía, que no se niega que es un tema de naturaleza económico. Porque la industria que vende estos productos es una industria económica. También hay que verlo desde el punto de vista de los derechos humanos. En ningún código se puede establecer, por más populista y democrático que se diga que es, el derecho al aborto. Es decir, un artículo que diga, artículo 315, toda mujer tiene derecho al aborto. Eso no se puede establecer en ningún código. ¿Por qué no se puede establecer en ningún código? Porque eso es contrario a la esencia filosófica del derecho. Y la propia ley, en un texto escrito por el padre de la patria, dice que la ley no puede prohibir más que lo que le perjudica. Quiere decir que si no puede prohibir más que lo que le perjudica, puede prohibir todo lo que le perjudica. Y a la esencia misma de la humanidad le perjudica el aborto. Porque mientras los grandes millonarios de los Estados Unidos, que aportan centenares de miles de millones de dólares a instituciones, ONGs, universidades y eso, se acaban de reunir en los Estados Unidos para aportar su dinero de este año y determinar a qué instituciones le van a donar ese dinero, y han dicho que le van a donar dinero en mayor cantidad a las organizaciones que se dediquen a trabajar con el aborto. Porque según ellos, y esto es una vieja teoría económica, el problema de la demografía mundial es lo que tiene el planeta malo. Cuando es mentira, lo que tiene el planeta malo es el calentamiento global. El calentamiento global es lo que lo tiene malo. Y lo que lo tiene malo es el saqueo, el robo de un capitalismo salvaje, como dijo su santidad el Papa Juan Pablo II, que avergüenza la dignidad humana. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la economía, a estos industriales les conviene el aborto. Y también a los médicos que practican el aborto, porque es una fuente de ingresos. Imagínense que un médico cobre 15 mil pesos por un aborto y que haga 10 abortos en un solo día. No es mucho, pero son 150 mil pesos. Y si usted logra ganarse 150 mil, pero no le ponga 150 mil, póngale los 50 mil nada más, los 50 mil diario. Bueno, pues para una persona que su Dios es el dinero, se puede ver bien. Ahora, desde el punto de vista del derecho, no puede existir un texto de ley que permita, que establezca el aborto, por una razón elemental. El derecho es una ciencia que debe servir a la humanidad, debe servir al ser humano, y no puede jamás, salvo las excepciones que se establecen en la propia ley, perjudicar a la humanidad. Quiere decir entonces que si decimos que el aborto se lleva a un texto, eso significa que se está precisamente en contra de la esencia filosófica del derecho. Ahora,
¿Dónde es que está el problema? El problema radica en que también eso hay que observarlo desde el punto de vista religioso y, ¿por qué no, filosófico? Cuando en la Biblia se dice no matarás, y aquí hay mucha gente que son disque supuestamente católicos, pero cuando en la Biblia se dice no matarás, no se dice coma, excepto al que está en la barriga de la madre. No se dice así, o por lo menos yo no lo he visto. Yo he leído mucho la Biblia y no recuerdo haber visto que diga así. No matarás, coma, excepto al que está en la barriga de la madre. Y hay un cuento que dice que una señora que tenía tres hijos salió embarazada y fue y le dijo al doctor: mire, doctor, yo tengo 3 hijos, uno de cada padre. Hay 2 que yo no conozco el padre y uno que está preso por droga. Entonces yo estoy embarazada y yo no puedo tener un 4.º hijo. Y el doctor le dijo: no hay problema. ¿Qué es lo que tú quieres? Dice: que me haga un aborto. Dice: pero vamos a hacer una cosa. Para no someterte a ese trajín de un aborto, vamos a matar uno de los que está aquí nacido ya. Matemos ese rubito que debe tener como 3 años. Y la mujer se asustó, salió llorando y se fue y no se hizo el aborto. Porque ningún humano tiene derecho a quitarle la vida a otro humano. Mire, en los países donde hay pena de muerte, como Estados Unidos, Cuba, Francia, etcétera, etcétera, eso es un crimen. La pena de muerte es un crimen, porque la pena de muerte es contraria a la esencia del derecho, es contraria a la esencia filosófica del derecho y como tal es contraria a la humanidad. Por tanto, establecer el aborto también es contrario a la humanidad. Ahora bien, visto esos 2 campos, el económico y el religioso, explicado eso, nosotros decimos: en el caso de un aborto terapéutico, el aborto puede considerarse en esta situación. Por ejemplo, un niño que es anencefálico, es decir, que no tiene cerebro, que está concebido en el vientre de la madre, pero no tiene cerebro, no va a poder subsistir, no va a nacer. Nacerá, pero a menos de 1 minuto se ha muerto, o menos de 1 segundo se ha muerto. Entonces usted me diría: bueno, pero déjelo que nazca y que se muera él por su propia cuenta. Sí, pero hay un problema. Y si ha puesto en peligro a la madre, que se puede morir, entonces ahí habría que dejarle, como dice la sentencia de la Corte Suprema de la República de El Salvador, que los médicos asuman su absoluta responsabilidad, y cuando un conjunto de médicos, de profesionales del área, se reúna y determine que científicamente el feto no puede nacer porque por ejemplo, es anencefálico, o porque, por ejemplo, el feto está fuera del útero, o por la razón que sea, no porque esté deformado, no porque le falte una manita o un piecito, o porque le falte una oreja, o porque tenga el labio dividido, no así. Es cuando el feto sea inviable. Y los médicos científicamente pueden determinar cuándo un feto es inviable. Por tanto, si un conjunto de médicos, de académicos, de intelectuales, de científicos del derecho dicen que ese embarazo no es viable porque no va a nacer a la criatura, ¿para qué someter a la madre a que termine una gestación que la puede llevar a la muerte? Pero en ese caso no estamos hablando de matar a la criatura porque sea deforme, que quede claro, porque eso fue lo que hizo Hitler. Hitler mataba, y antes en otros países mataban a los que iban a nacer deforme. Por ejemplo, si el niño tenía una piernita rota, una piernita torcida, ese lo mataban porque iba a nacer deforme. Si el niño era ciego, lo mataban porque iba a ser ciego. Si el niño le faltaba un brazo, lo mataban porque iba a ser manco. No es eso. Ese no se puede matar, porque ese es un ser que tiene derecho. Y mucha gente, incluso hay doctrinas medio raras por ahí, que plantean que el niño, que el feto adquiere alma cuando nace, en el momento que nace. Olvidémonos de esa cuestión platónica en ese sentido, porque no vamos a discutir aquí el asunto del alma, pero sí vamos a decirle claramente: el niño, desde que está concebido, tiene derechos civiles y penales.
Tiene derechos civiles porque el niño puede heredar, incluso antes de ser concebido el niño puede heredar. Ustedes me pueden decir, bueno, pero ya eso es un disparate. No. Si una muchacha se va a casar, uno de los que está en la boda puede hacer un contrato con ella y decirle, te voy a regalar mi finca, le voy a donar mi finca al niño cuando nazca. Y la puede hacer con condición o sin condición. Con condición, bueno, a condición de que sea mayor, que sea varón, perdón. Si nace varón, la finca yo se la doy. Pues si no nace varón, la perdió. O simplemente te dono la finca a condición de que nazca en el primer año del matrimonio. O la condición que sea. Quiere decir entonces que establecer el aborto en un código, como algunos estaban alegando, no es más que un contrasentido desde el punto de vista racional. Pero cuando se trata de un aborto terapéutico en el que evidentemente la criatura no va a nacer, o va a nacer ya muerta, o va a nacer y va a morir inmediatamente, y la madre está en peligro, el aborto es la ciencia médica la que tiene que determinarlo. No un juez, no un abogado, porque ni el juez ni el abogado saben nada de eso. Por tanto, nosotros consideramos que el Código Penal Dominicano que permite el aborto terapéutico está correcto. No, atención, repito, no aborto por deformaciones, sino aborto porque no sea posible que nazca la criatura. ¿Que le gustó esto? Qué bueno. Me gusta que a usted le haya gustado. Y si a usted no le gustó, a mí me da lo mismo, porque esto yo lo acabo de decir. Atento a mí. Elpoder.com.do, tu periódico digital interactivo.